Muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Muy buenos días, Leti. Muy buenos días a todos. Pues ayer me pasó una cosa curiosa, como que tenía combinada varias lecciones, porque, no sé, yo creo que antier estaba yo en este instante santo llega la salvación, como estuvo como muy constante todo el día, resulta que se junta con este día se lo dedico a Dios, entonces decía, yo estaba diciendo el día de antier, en este instante santo se lo dedico a Dios, ¿no? Entonces estaba yo con eso, como con la lección combinada, ¿no? Y entonces, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, que fue la lección de ayer, dice, en este instante santo se lo dedico a Dios, por lo tanto no juzgaré nada de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque es un instante santo. Entonces tenía una combinación muy curiosa. Y además me pasó que ayer hice algunas labores aquí en la casa que generalmente había pensado, uy, esta labor es muy difícil, pero cuando la empecé a hacer, se hizo rapidísimo, fue muy sencillo, y entonces me di cuenta que efectivamente es a través de nuestros juicios como nosotros determinamos que las cosas que hacemos, o las que vemos, o las que vamos a confrontar, son de alguna manera, hemos juzgado que son duras, son pruebas duras, y no, es solamente un juicio de nuestra mente, y cuando tenemos la mente abierta, entonces las cosas se hacen como de una manera muy fácil, y no solamente haces un montón de cosas en un mismo día, y entonces esto te vuelve como muy eficiente, ¿no? Porque empiezas a abarcar muchas cosas que antes no hacías simplemente porque habías juzgado que eran duras, eran difíciles, iban a llevar mucho tiempo, ¿no? Así es. Bueno, con respecto a lo que dices que juntaste 3 o 4 lecciones de los días pasados, pues es así como debería de ser siempre, porque todas las lecciones del curso van ligadas, todas, absolutamente todas, llevan una secuencia y nos llevan siempre a una conclusión. Entonces, pues sí, son lógicas totalmente cuando las ves así con esa forma que tenemos analítica, la ves muy lógica. En este instante santo llega la salvación. Este día se lo dedico a Dios, pues si ese es un instante santo, pues se lo estás dedicando a Dios. O sea, claro, lógico, ¿no? Es el regalo que le hago, o sea, ahí ya le estás confirmando, ¿no? Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, porque si estás con Dios, pues no puedes juzgar nada. O sea, o sea, viéndolo con la lógica, que somos muy lógicos y queremos todo ver de esa manera, pues así es. El punto es que de veras repitamos nuestras lecciones cada día para que precisamente cuando alguna situación se presenta, pues podamos recurrir a nuestras lecciones. Como ayer que decías, ¿no? De las labores, pues efectivamente siempre juzgamos. No hay cosa que no juzguemos, y más las que nunca se han hecho, las que nunca se han abordado, siempre pensar que es difícil, que no voy a poder, que eso, ¿no? Porque si las labores son las mismas y uno las ha hecho y el otro no, pues el que no las ha hecho le parecen sumamente difíciles o complicadas o que quitan mucho tiempo, ¿no? Pero son juicios que hacemos, y por eso yo he repetido en algunas ocasiones atrás que en cada instante estamos expuestos a esas decisiones de a quién escuchar, al ego o al Espíritu Santo. Y por eso hacemos juicios, ¿no? De que no voy a poder, se me va a hacer tarde, o sea, pero es a cada momento, porque a cada momento estás tomando decisiones. Efectivamente, por eso dice que aquí hoy seré honesto conmigo mismo.
No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. Y poniéndolo en la cuestión de lo que acabas de decir, a veces el que hace las cosas tiene una mayor sabiduría sobre aquel que no las hace, pero aquel que no las hace tiene un juicio. O sea, cree que conoce aquello y por eso no lo hace, sí, pero realmente no tiene un entendimiento, o sea su entendimiento está muy cerrado. O sea, a partir de ahí hacemos el juicio. Exactamente. De no, de creer que es de otra manera. Por eso yo pienso que esta lección es importante, la primera frase que dice, seré muy honesto conmigo mismo. Exactamente. Porque en todos los aspectos creemos saberlo ya todo, inclusive ya ahorita creemos que sabemos mucho del curso y todavía nos falta porque día a día se presentan situaciones que inclusive no habías resuelto antes. Sí. Entonces, hay unas cotidianas así como que se van presentando, ya sabes cómo manejarlas, ya sabes que tienes que hacer tu cambio de pensamiento, pero hay cosas que podrían ser totalmente inesperadas y entonces en esos momentos es cuando uno debe de ser totalmente honesto en el sentido de que digo, bueno, pues esto te lo entrego a Dios, se lo entrego al Espíritu y no sé cómo manejarlo, ¿no? Pero a veces creemos que ya lo sabemos todo y queremos resolverlo a nuestra manera. Y es ahí cuando volvemos a caer en el ego, ¿no? Efectivamente. Por eso dice que no pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. O sea, y eso, por ejemplo, yo lo veo en la aplicación del curso, porque decimos, es que ya llevo tantos años haciendo el curso, ya lo entiendo, ya sé cómo es, y no es cierto. O sea, realmente tenemos una visión todavía estrecha de lo que son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos juzgando, seguimos pensando que las circunstancias que vemos son dañinas, son tristes, son difíciles, son imposibles de resolver, o cuando estamos en contacto con personas pensamos, es que es un mentiroso, aquel es un ladrón, aquel siempre me está regañando, aquel es un flojo, aquel es un borracho. O sea, estamos nada más viendo fragmentos, no estamos viendo la totalidad. Todavía tenemos que estar sujetos a un entrenamiento. Pues por eso, a lo mejor lo que acabas de decir de esos juicios muy, yo sé que no hay ¿cómo se dice? Tamaño, no hay chicos ni grandes juicios, ni errores, ni nada de esto, porque ya desde que estás pensando mal de una persona es un error. Sí. Pero me refiero a que son como muy básicos y que aparentemente ya los libramos, ¿sí? Porque son las primeras lecciones que nos enseñaban a dejar de hacer ese tipo de juicios. Pero yo creo que cuando tienes una situación que es más apremiante es cuando haces más juicios. Cuando para ti la situación es muy apremiante es cuando, por ejemplo, cuando le dan a alguien un diagnóstico de una enfermedad que nosotros la calificamos como fatal, es cuando más desborda sus pensamientos equivocados, ¿no? Porque entonces empiezas a hacerte tu futuro, pero sí bien cañón. Sí, ya no tanto de que juzgues y que el médico me dijo algo que no es, o el médico es un tonto, no, sino que ya vas más allá, ¿sí? O sea, no sé si me explico, pero siento que lo que acabas de decir de que, pues ese es un flojo, un borracho, eso como que fueran los primeros juicios a los que ya nos dimos cuenta. Sí. Pero hay cosas mucho más allá que a veces ni cuenta nos damos y lo seguimos haciendo, ¿sí? Seguimos haciendo, a veces hay problemas en el trabajo, inmediatamente cuando hay un problema grande tratas de defenderte y estás haciendo juicio. Sí. Y no te das cuenta en el momento porque está directamente afectando pues tu economía, tu estabilidad y todo eso. Entonces ahí es cuando estás ahí más expuesto porque no estás pensando en estos juicios, no sé cómo los pudiera llamar, como más banales, no sé,
de decir este es flojo, este es tonto, este es borracho, o sea, como que están más arriba, ¿no? Más arriba. O sea, te entiendo, efectivamente. No es lo mismo, o sea, en los juicios, podemos decir, o sea, que decimos que son como muy cotidianos, de todos los días, a otros en el que son en apariencia para el ego, como de mayor, Ándale, de mayor envergadura, como el diagnóstico de una enfermedad grave, un problema grave en un trabajo, que se perdió un trabajo, o que te pueden correr, estás en riesgo de que te corran, ¿no? Ajá. O sea, cosas así, sigues haciendo juicio y ahí es donde no mantenemos la paz. Sí. Ahí es donde no mantenemos la paz y entonces empezamos a hacer juicios con lo poco que hemos entendido. Porque si hubiéramos entendido todo, ni siquiera se nos presentan circunstancias de ese tipo. Uh-huh. Si ya lo hubiéramos entendido, si ya hubiéramos aceptado la verdad tal cual, ni siquiera se presentarían esas circunstancias. Pero la prueba es de que se nos presentan porque todavía nos falta entender algunas partes, ¿no? Sí, y de hecho, pues están también otros casos como alguien que dejó de trabajar al momento de casarse para cuidar a los hijos y resulta que el marido dice, pues ya me quiero ir, ¿no? Y entonces son de esas situaciones apremiantes en las que uno más tiene que aplicar el curso. ¿Por qué? Porque por eso dice que hoy seré honesto conmigo mismo y hoy reconozco esto. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra porque en esos momentos en los que las situaciones parecen estar más tensas es cuando tenemos que acordarnos que somos tal como Dios nos creó. Cuesta trabajo. O sea, ¿por qué? Porque seguimos nosotros como, bueno, a estas alturas del curso no. Si se ha hecho el curso tal como se tiene que hacer, dejando de hacer juicios, entonces si hemos llegado a la lección 243, tal como el curso dice que hagas las lecciones, entonces ya tendrás un entrenamiento en el que has estado de manera persistente, dejando a un lado tus creencias acerca de lo que son los problemas y has abierto tu mente a la voz que habla por Dios, porque a estas alturas ya se empieza a escuchar, ¿no? Sí, aunque te digo, todavía se pueden presentar situaciones que podríamos juzgar como más graves, sí, en donde tienes que estar muy atento a lo que estás pensando, ¿no? Sí, sí, y aquí es donde dice que no hay niveles de dificultad para los milagros, ¿no? No, por eso digo, nosotros lo hemos calificado así como cosas más graves y que de momento hasta se nos olvidan las lecciones y todo, porque son situaciones muy, muy estresantes para nosotros. Entonces, no es que sean pruebas, sino que ahí es donde nosotros mismos debemos probar lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Sí, es que necesitamos aplicarlo en las lecciones de todos los días, nosotros las aplicamos en el quehacer de cada día. Y entonces nos vamos acostumbrando a que siempre tenemos una respuesta por parte del amor en cada situación en la que hay una invitación al dolor. Por eso, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Y fíjate qué curioso, sí, es cierto que se van combinando las lecciones, porque si leemos en este instante santo llega la salvación, la lección antepasada. Este día se dedico a Dios, ese regalo que le hago, y hoy no juzgaré nada de lo que ocurre. De lo que ocurra es básicamente un paquete, es como una sola oración, ¿no? Sí, esas tres frases es una sola oración. O sea, las lecciones te van llevando como que paso por paso. Te está diciendo o desglosando oración por oración para que después se conjunten como lo hiciste tú, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya es una forma de hacerlo que desde hace algún tiempo lo hemos estado practicando. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a esta misma conclusión. Y curiosamente tiene que ver mucho todas estas tres lecciones, bueno, los títulos, con lo que se lee en el libro de texto en el capítulo 4, las ilusiones del ego, sección 4, esto no tiene por qué ser así. Ayer nos quedamos en una fracción
no alcanzamos a leer todo el párrafo 2, nos quedamos hasta el párrafo 6, así que, digo, al versículo 6 del párrafo 2, yo creo que desde aquí empezamos, ¿no? La lectura. ¿En el 7? En el 7, sí. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí, y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Pues eso efectivamente dice aquí, tu mente y la de Dios son una. Y Él nos vino a demostrar precisamente eso, porque cuando estuvo aquí en Jesús, todavía como un ego, pero un ego ya realmente prácticamente deshecho, él siempre vio a todos los demás con mucho amor. Por eso hasta los mismos jueces de la ley decían, bueno, ¿por qué este hombre bebedor de vino viene a juntarse con los pecadores? Así le decían. Y Jesús de manera inteligente, porque les dijo, pues es que he venido a curar a los enfermos. ¿Tú estás enfermo? Y los jueces de la ley decían, no, ¿por qué te pasa? Pues soy maestro de la ley, ¿cómo voy a estar enfermo? Yo no soy pecador. Ah, bueno, pues ahí está. Yo vengo a ver a pecadores porque son los que necesitan salvación. Y les volví a repetir, necesitas la salvación, y los mismos maestros de la ley se hacían a un lado, como diciendo, no, pues porque no entendían que básicamente el conflicto de separación es el principal problema. Y bueno, de hecho, los mismos apóstoles no lo entendían claramente, porque no obstante que a él le preguntaban, oye, y bueno, ¿y por qué esta enfermedad a qué se debió? Pues, o sea, creyendo que las consecuencias estaban en la mente. No lo entendían todavía que era el conflicto de separación. Y Jesús simplemente lo que hacía era siempre recordarles, mi Padre y yo somos uno. Por eso dice aquí que tu mente y la de Dios son una, y que negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero que ha dividido totalmente nuestra mente. Y así es, porque cuando vemos este mundo que hay oponentes o cosas de cuales nos tenemos que defender, pues estamos escuchando al ego. Pues sí, o sea, son los juicios que hemos puesto, ¿no? Y así como, análogamente, como Jesús podía estar con los, aparentemente pecadores, porque bebían, o con las prostitutas, o con todos los que estaban separados, Uh-huh. Pues él trataba de juntarlos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hacemos un juicio? Lo que decías al principio de nuestra transmisión. Ese es borracho, ese es flojo, pues estamos separándonos porque no aceptamos ese mismo juicio que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, el juicio lo hacemos porque no aceptamos esa parte. Entonces, pues ese es el gran problema, la separación. Y Sí. seguimos batallando con eso porque seguimos haciendo esas distinciones, ¿no? La separación, y aparte dentro en nuestra mente también tenemos nuestras propias separaciones, nuestras propias cuitas, y que precisamente... No, pues de hecho, pues la mente es la que está separada, ¿no? Exacto. O sea, todos tenemos esa parte separada, en el sentido de que hay una parte que escucha el ego y otra parte que escucha el Espíritu Santo. Hay una separación y el objetivo es unir todo. O sea, que no escuchemos las dos voces, sino solamente una, ¿no? Efectivamente. Y, por ejemplo, aquí en el párrafo 3, 4 y 5 nos habla de muy importante qué es lo que realmente estamos escuchando cuando nos sentimos de diferentes maneras. Por eso habla aquí, lo que viene, habla de emociones. Así que te escuchamos. Cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada.
excepto si así lo decides. Y decide entonces de otra manera. Pues fíjate qué importante. Dice, recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. O sea, volvemos a decir que son decisiones. O sea, cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene que ser así. Reconoce, o sea, decide que no tiene por qué ser así y no estés más triste. Seguimos. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. O sea, puedes estar tan alerta contra los dictados del ego. O sea, que puedes estar alerta con los dictados del Espíritu Santo. Es lo que estoy diciendo hace un momento. Tenemos la mente ahí separada y el objetivo es escuchar a una sola voz, obviamente, que la del Espíritu, ¿no? Entonces, estar alerta cuando tenemos consejos del ego para no hacer caso y mejor hacer caso. Porque son tentaciones, es la tentación, ¿no? Que te empieza a decir y bueno, yo creo que todos hemos tenido esa parte donde en una situación te ves los pros y los contras y ahí está muy claro lo que es el ego y el espíritu, ¿no? Estamos valorando a ver qué me conviene más. Estamos viendo en balanza dónde pierdo menos. Fíjate que puedo tomar un ejemplo de esto mismo. Ayer yo me sentía a eso de las 5 de la tarde, dije, vamos a comer, y de repente me acuerdo, si estuvimos de viaje y ya no había gran cosa en el refrigerador, dije, órale, y ya me tengo que ir dentro de un rato, ¿y ahora qué comemos? Y entonces en lo que yo estaba en esa ansiedad, tú dijiste, pues lánzate por un pollo, ¿no? Vete a traer un pollo. Y entonces yo dije, bueno, pues me traigo el pollo y dije, ninguna otra cosa porque el tiempo nos va a alcanzar. Y que me salgo, y entonces dije, caray, ¿cuál es la lección de hoy? Y entonces dice, no, o sea, luego apliqué la lección del día precisamente porque dije, hoy no juzgaré nada de lo que ocurre. Entonces yo dije, mira, reconoce que estás haciendo un juicio. Y entonces dije, bueno, voy, y resulta que cuando voy a la pollería, nada más había un solo pollo, el último, el mejor cocido, el que estaba más rico, y además la señora, como ya quería cerrar, me dio todas las papas y las cebollas que había ahí, y entonces dije, órale, mira, digo, es un ejemplo muy pequeño, pero cuando... Aparentemente muy pequeño porque podría, como hace rato decía, juzgarlo dentro de lo más básico o banal, ¿no? Pero exactamente es a lo que me refiero, que se hace un gran conflicto, porque no nada más piensas en qué voy a comer, sino ya se me hizo tarde, no me va a dar tiempo, tengo que ir, o sea, no es nada más un solo juicio, sino ese principio te llevó a hacer 3, 4, 5, 6 juicios. Sí, efectivamente. Entonces, tú le das cabida al primero y de ahí se suelta todo. Entonces, por eso, el primer pensamiento que tienes de angustia debe deshacerse. El primero, porque si tú dejas, pues precisamente se viene toda la cadena y empiezas a tener más ansiedad y más angustia porque se suman otras cosas, ¿sí? Lo haces como cadena y es consecuencia de lo primero, ¿sí? Cuando pues es fácil, pues, o sea, de comer puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero es para ti angustioso, y ahora y ya no me va a dar tiempo, ya no va a dar, entonces empiezas a sumar. Tengo que bañar, y todavía tengo que hacer, y tengo que, y si estuvieras tranquilo, y dices, ok, pues ahorita voy a buscar a ver qué hay, y regreso y hago. ¿Por qué? ¿Cuánto te puedes tardar en bañarte y en arreglar la mochila? No es nada, pero tú ya tienes en mente que tienes un tiempo. Si tú entras a las 8 de la noche a trabajar, desde las 5 ya estás haciendo tus pasos, paso a paso, lo que necesitas para estar a tiempo, ¿no? Pero eso no es porque así tenga que ser, sino porque así lo decides tú. Esa es la decisión de la que estamos hablando aquí, ¿no? Que ¿sí?
O sea, nos sentimos ansiosos porque es una decisión. Sí. Y entonces, si uno mismo está haciendo el entrenamiento y de repente cae en estas circunstancias, digo, como me pasó ayer, por eso dije, tengo que aplicar la lección. Sí, este es un instante santo y se lo entrego a Dios. Sí, hoy no juzgaré nada. Es que traía esa combinación. En el momento que salí de la casa, ¡pum! Y entonces, ni prisas, ni correr, ni pensar, hijo, el ahora tengo que comprar otra cosa. No, no, simplemente se dieron las cosas de una manera como espontánea, muy fácil, y ni siquiera tuve que correr. Precisamente todos los juicios en el momento que hice la elección y que me acordé, por eso es un entrenamiento que tenemos que aplicar en cada momento que ocurren las cosas que parecen que nos atacan, es cuando se deshacen. Entonces, esto es tan sencillo, es un milagro. Falta el último Adelante. párrafo, ¿no? Cuando te sientes culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Es que, nos está diciendo una cosa muy importante. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, el ego. Pero tú no. Pero tú no, y entonces aquí como que se hace la división mental. Tú no eres un ego, eres el Hijo de Dios. Es imposible que la culpa toque al Hijo de Dios. Entonces, es aquí cuando hay muchos, es que es contradictorio. No, es que acuérdate que son dos sistemas de pensamiento. O sea, el ego ha violado las leyes de Dios, ¿sí? Pero tú no. Entonces aquí es donde hay una apertura mental, ¿no? Me dejo de sentir culpable porque lo que yo hice y que en un momento dado me puede hacerse, o sea, he cometido pecado, aquí lo dice, los pecados del ego, déjamelos a mí. Eso es lo que dice Jesús. Sí, porque es así como se van a corregir. Si se los dejamos a él, no es de que los va a quemar, ¿no? No va a hacer nada mal, sino simplemente tomar eso para la enseñanza que tenemos que tener nosotros, ¿no? A partir de ese conflicto que tienes, bueno, pues entonces verlo de otra manera. Exactamente. Déjamelos a mí como diciendo, ok, te equivocaste en la relación con alguien y dijiste cuestiones inadecuadas. De nada sirve sentirse culpable. Mejor entrégale esas culpas a Jesús, al Espíritu Santo, que es lo mismo, porque ese es el propósito de la expresión. Entrega las culpas para que la voz que habla por Dios haga una reinterpretación y a partir de allí sea más fácil que las cosas se arreglen. Así es. Entonces, pues eso es lo que, o sea, es estar muy atentos a lo que sucede, a cómo procedemos, a cómo reaccionamos, ¿no? Porque pues no deberíamos de reaccionar a nada, sino tomarlo todo como es, con calma y poder así también tener nuestras lecciones más presentes, ¿no? Sí, como leímos antes, ¿no? Simplemente estar en paz, observar, no decir nada y permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. Así es. Bien, pues entonces nos vamos ahora a la lección de hoy. Las palabras apenas significarán nada ahora. Las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. Pues lo único que nos interesa es la experiencia directa de la verdad aquí y ahora. Así que no está por demás seguir diciendo que estas lecciones las hacemos en la mañana, en la noche, al mediodía, al atardecer, en medio de una charla. Es muy fácil acordarse de esto porque es solamente pensamientos. Así que siempre nos acordaremos que en lugar de palabras solo necesitamos sentir el amor de Dios. En lugar de oraciones solo necesitamos invocar su nombre
y en lugar de juzgar solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas por su propia voz. Así que leeremos una vez la introducción al ejercicio que dice así. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo, mas ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la separación, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Muy importante. Se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que las ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás al mundo tal como Él lo ve. Oye su voz, oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Fíjate, hay una parte que desde hace unos días quiero comentar. Dice, todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Tanto puede ser la voz de una persona, como puede ser el canto de un pájaro, como puede ser los mensajes que llegan a través de WhatsApp. Tú puedes hacer en tu mente, como que cada vez que escuchas que zumba el teléfono o llega un mensaje, dice, hacer un recordatorio del ejercicio. Y como todo el día están llegando mensajes, o todo el día están cantando pajaritos, por ejemplo, aquí en donde vivimos, todo el día están hablando pajaritos, es como decir, es la llamada. O sea, es que aquí dice que le demos otro sentido, ahora sí que otro sentido a nuestros sentidos, valga la redundancia, pero es más bien otro propósito, porque dice que la vista puede tener otro propósito que alejarnos de la verdad. Exactamente. Y asimismo, todos nuestros sentidos, y por eso habla de los sonidos, ¿no? Refiriéndose a que cuando lo que vemos es eso que sentimos ataque hacia nosotros. Exactamente. Es lo que sentimos que nos ataca y que deberíamos de ver todo con el propósito de la unión, ¿no? Dejar de ver esos ataques, dejar de ver esos, porque son pues nada más nuestros juicios. Igualmente con los sonidos, a veces oímos palabras, oímos frases que nos molestan, nos dicen por qué me dijo eso, y o sea, estamos así como a la defensiva todo el tiempo, a la defensiva,
y no podemos escuchar lo que verdaderamente tenemos que escuchar, si no escuchamos lo que queremos. Es que dice, el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios y es la cuna de la percepción. Y la percepción lo que está haciendo es buscar las señales, o sea, justificar que efectivamente los testigos de que estamos separados de Dios. Y que es todo ataque. Entonces, por eso hay que estar atentos y poder, ahora sí que darle el otro propósito a nuestros sentidos físicos, a la vista, al oído, inclusive al tacto y todo eso, porque es así como sentimos cuando alguien nos agrede, sentimos dolor, entonces, bueno, pues ahí es donde hay que cambiar ese sentido que le hemos dado a nuestras percepciones. Por eso muchos siguen diciendo que, oye, es que esto es impracticable, es como vivir en un mundo rosa. Pues no, es que sí es posible, sí es practicable, porque cuando hay alguien que te dice algo ofensivo y tú simplemente, como decíamos ayer, dices que me dijo que soy un Blue Biscuits, no tiene ningún significado. Sí, o sea, el chiste es de que tú cuando oigas esa palabra, para ti no signifique nada. Porque inclusive, exacto, y ahorita te voy a recordar lo que hicieron nuestros hijos cuando tú les prohibiste, cuando eran niños, que les prohibiste decir una palabra, y ellos dijeron otra palabra que no te causaba problema, pero tenía la misma intención. Sí, entonces, ¿qué pasa? El único ofendido es quien le escucha. El otro no, el otro, pues qué fácil cambia la palabra, y así como ayer dijiste, eres una Blublinsky, pues yo sí le puedo poner un significado al Blublinsky, sí le puedo poner un significado, y puede ser muy feo el significado, o puede ser muy bonito. Entonces, es a quien escucha las palabras, pues es el que tiene que quitarle o poner el significado, porque o sea, el que escucha es el que pone el significado. Es el que escucha, no el que las dice. Sí, tú puedes decir, eres una Blublinsky, ay, qué bonito se oye y gracias. Y tú puedes tener otra intención. Así lo hicieron nuestros hijos. O sea, sí hicieron otra palabra graciosa para decir algo y era exactamente la misma intención, ¿no? Entonces, pues uno es el que está poniendo, por eso son nuestros sentidos los que perciben de la manera equivocada. Y hay que darle ese sentido de que ya no sea de esa manera, de darle, si tenemos sentidos, los 5 sentidos que conocemos, pues hay que ocuparlos, pero de la mejor manera. Por eso, y aquí vamos no solamente en cuanto a palabras, sino a percepciones en general. Sí, por eso te digo, son todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, todo. Si ves, ay, huele mal, o sea, todo te molesta, ¿no? Y mira, qué importante, porque fíjate, caímos así suavecito para entrar a la lección 244. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que llevado a otro nivel, ¿no? Bueno, sabemos que no existen grados de dificultad. Una cosa es cambiarle la palabra, que una palabra te produzca incomodidad, ¿sí? Porque es tu decisión verla como eso. Y también las circunstancias, eres tú quien decide que si es una situación grave o una situación difícil o pecaminosa, ¿no? Por eso no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti y es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo? Y así es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo, pues ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? Fíjate que muchas veces me pregunté cuál es la verdad, pero la verdad es tan simple, tan sencilla. Dios es amor
Y Dios es amor infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea, no hay lugar del universo y más allá de su universo donde no esté Dios. Por lo tanto, dices, bueno, pues estoy en medio de Dios y no hay espacio para nada, para absolutamente nada más que amor, dicha y paz absolutas. Entonces, ¿dónde está lo que nos puede hacer daño? Pues solamente en pensamientos, ¿no? Ya tenemos poco tiempo, pero es que se pone bueno. Porque tú en tu discernimiento te fuiste muy lejos. Dijiste, si Dios es eso, y empiezas a hacer una... Sí. Pero si aceptas, soy tal como Dios me creó, más chiquito, sencillo. Más sencillito, y entonces, pues no te puede pasar nada. Y bueno, pues ahí cada quien le va a buscar su manera de entender la verdad y aceptarla más que nada. Es que realmente no estás en peligro en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del universo. Si eres el hijo de Dios no tienes ningún problema. Así, más sencillito. Más sencillito. Sí, okay. Así que en este instante santo llega la salvación. Este día se lo dedico a Dios, ese regalo que le hago. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra porque no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente. Eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, hijos de Dios.